El imperio persa creía en la justicia, tenían reglas estrictas y cuidadosas sobre la condena de un castigo por un delito. Creían que nadie debería ser ejecutado por un primer delito y las buenas acciones de cada criminal deberían ser consideradas antes de dictar sentencia. Si alguien iba a sufrir, debería merecérselo, pero si tú lo merecías, los persas se aseguraban de que pagaras por ello. Se les ocurrieron algunos de los castigos más imaginativos y brutales de la historia. Hacer una silla con tu piel. Cuando un juez persa llamado Sisamnes fue sorprendido aceptando un soborno, el rey Cambises estaba decidido a darle un ejemplo. Cambises creía que los tribunales de Persia deberían ser imparciales y justos. Él iba a estar seguro de que el reemplazo de Sisamnes no fuera a cometer el mismo error. Sisamnes fue ejecutado, pero eso solo fue el comienzo. Después Cambises hizo que los verdugos despegaran cada centímetro de su piel y los convirtieran en tiras de cuero humano. Luego las hizo coser a una silla. A partir de entonces, el nuevo juez tendría que sentarse en una silla hecha de piel humana. Pero esto no acaba allí. El reemplazo de Sisamnes era su propio hijo. Mientras presidía los juicios de Persia, tendría que pasar todos los días sentado en una silla hecha de piel de su padre. Ahora creía el rey Cambises tendrían un juez que nunca olvidaría lo que sucedía si aceptaban un soborno. Asfixia por cenizas. Uno de los peores castigos que podría sufrir en la antigua Persia era la asfixia por cenizas. Era un castigo reservado para los peores delincuentes. Los persas conservaron una torre hueca de 23 metros de altura que estaba llena de cenizas y ruedas. En la parte superior había una plataforma deslizante y el criminal sería llevado a ella y arrojado, cayendo al centro de la torre. La caída probablemente rompería algunos huesos, pero las cenizas lo mantendrían vivo el tiempo suficiente para sufrir una muerte más lenta. Los verdugos harían girar las ruedas. Este movimiento agitaría todas las cenizas y de esta manera se meterían en nariz y boca del condenado, las inhalaría y terminaría asfixiándose. Verter oro fundido en la garganta. Cuando el emperador romano Valeriano fue capturado por soldados persas, se encontró con un final horrible. El emperador persa Shapur I mantuvo a Valeriano como su esclavo personal. No quiso pedir rescate por él, ya que tenía oro y joyas, y prefirió divertirse a su costa. Unos días le usaba de criado, otros como montura, y era la mascota de la corte persa. Lo desfilaba frente a su ejército con las manos y las piernas encadenadas, tratándolo como a un perro. Lo humilló de todas las maneras que pudo. Cuando Shapur se aburrió de su juguete, el persa sujetó una olla de oro fundido y obligó al destronado emperador a bebérsela. Luego hizo que el emperador de Roma fuera taxidermizado y rellenado con paja. Su cuerpo fue exhibido en un templo persa. Desgarrar a personas con árboles. En los últimos años de Persia, los ladrones tuvieron que lidiar con castigos horribles. Cualquiera que fuera sorprendido robando o acosando a un jinete en las carreteras del imperio era sentenciado a muerte. Los verdugos tirarían de las copas de los árboles lo más cerca posible entre sí y los atarían, arrastrarían al convicto y atarían una pierna a la parte superior de cada árbol. Luego cortarían la cuerda que sostenía los árboles juntos. Los dos árboles se soltarían y se separarían a velocidades increíbles con el criminal aún atado a ellos. Su cuerpo se partiría por la fuerza a la mitad. Su cuerpo quedaría allí colgando sobre el camino donde había robado a una persona inocente. Cualquiera que pasara por estas partes, creían los persas, recibiría un duro recordatorio de lo que sucedería si seguían la vida de los ladrones. En Persia se utilizaron piedras pesadas de otras formas para ejecutar a las víctimas, tanto como parte de un interrogatorio como ejecución tras la condena por un delito. En un método, se colocaban piedras pesadas en el torso de la víctima, con un peso adicional agregado durante un periodo de tiempo hasta que la presión fue demasiado grande para que los músculos del cuerpo la resistieran y el aliento se exprimía literalmente de la víctima. Otro método era el simple golpe de cabezas con piedras pesadas, una forma de ejecución reservada a los niveles más bajos de la sociedad. Los sirvientes y los pobres tenían más probabilidades de ser ejecutados por lapidación y los sirvientes de los nobles podían ser ejecutados por los crímenes de sus amos, así como por cualquier indiscreción de los suyos. Encadenamiento de personas a puertas. Era bastante común en Persia y en las naciones a su alrededor
ejecutar a los rebeldes cortándoles la nariz y las orejas. Cuando la gente se rebeló contra el rey Darío, se aseguró de que todos supieran lo que sucedería si se volvían contra él nuevamente. Reunió a los líderes rebeldes y les cortó la nariz, las orejas y la lengua, y además les sacó uno de los ojos, pero los mantuvo con vida. Los líderes rebeldes fueron encadenados y atados a la puerta principal de su palacio para que todos los que pasaran por él vieran sus cuerpos mutilados. Se quedaron allí durante semanas siendo abucheados y golpeados por todos los que pasaban y sufriendo un dolor insoportable. Dejar que los insectos te coman vivo. Este castigo estaba reservado para personas que el rey realmente odiaba. Se colocaba a la víctima en un cajón de madera o incluso una embarcación pequeña donde se realizaban varios agujeros con el fin de introducir las extremidades del condenado. A continuación, se untaban estas con leche y miel, con la finalidad de atraer a todo tipo de insectos, aunque la cosa no paraba allí. También se le obligaba a comer una cantidad considerable de ambos productos hasta que tuviera diarrea y se enterrase literalmente en su propia suciedad. Los insectos se arrastrarían sobre el convicto y lentamente comerían su carne. Los torturadores, sin embargo, continuarían alimentándolo a la fuerza para mantenerlo con vida durante el mayor tiempo que fuera posible. Podrían pasar semanas antes de que su cuerpo finalmente se rindiera. La primera vez que lo intentaron tomó 17 días de agonía. Enterrado vivo. Heródoto informa que enterrar a las víctimas vivas cabeza abajo en el suelo había ocurrido durante la campaña de Jerjes en Grecia. Evidentemente, las ejecuciones se realizaron con fines religiosos y no como castigo por delitos. Heródoto también informó sobre ejecuciones similares de una docena de nobles persas por orden del rey Cambises. En su relato de la ejecución, Heródoto cita que se ordenó sin razón aparente en absoluto y es una indicación de la locura del rey. Heródoto también informó del acto de ejecución al enterrar vivas a las víctimas como una ceremonia religiosa ordenada por reinas, incluida la reina Amestris, la consorte de Jerjes. Amestris ordenó el entierro de 14 hijos de la nobleza persa enterrados cabeza abajo mientras aún estaban vivos, como muestra de su gratitud por los dioses de la tierra que le concedieron una larga vida. Aparte de los informes de Heródoto, no hay documentación de apoyo de enterrar a los vivos como una forma de ejecución, ya sea con fines de justicia penal o ceremonias religiosas.